nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Las campañas de vacunación en los países del mundo avanzan tratando de alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño. La también conocida como inmunidad comunitaria ocurre cuando el porcentaje de personas inmunes va en aumento, por lo que la probabilidad de que una persona que es contagiosa se encuentre e infecte a una persona que no sea inmune va disminuyendo. Pero países como Chile están demostrando que esta no es tan fácil de alcanzar. La paradoja chilena se vuelve a confirmar. Pese a ser uno de los países con más habitantes vacunados, Chile registró este lunes 101 muertos por coronavirus y superó la barrera de los 7.000 contagios por quinto día consecutivo, en medio de una fuerte arremetida de la pandemia. En Valparaíso, el gran número de fallecidos ha desbordado la capacidad del cementerio, obligando a las autoridades a almacenar los cuerpos en contenedores mientras se encuentra lugar para sepultarlos. Hubo un aumento de la demanda, por lo cual eso generó la necesidad de habilitar temporalmente un espacio. El hospital habilitó 2 contenedores para poder aumentar su capacidad y desde nuestra parte también hemos oficiado a los cementerios a poder ampliar su jornada de recepción de cadáveres de tal manera que lo que vivimos el día de ayer no sea un problema. Chile ha confirmado más de 23.000 muertos por COVID-19, pero supera los 30.000 si se incluyen los casos sospechosos, según cifras del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. El 80% de la población chilena está confinada, los hospitales a punto de colapsar, mientras las nuevas variantes ganan terreno. Al mismo tiempo, la vacunación avanza a un ritmo imparable, con 300.000 inoculaciones diarias. Más de 6,4 millones de chilenos han recibido al menos una dosis, lo que le convierte en el tercer país del mundo con mayor porcentaje de población inmunizada, lo que no ha impedido que sufra la embestida de la segunda ola. Según los expertos, esto se debe a un exceso de confianza por parte de las autoridades y de los ciudadanos, que colocan al coronavirus en quinto lugar de sus preocupaciones, por detrás de la violencia, la pobreza, la corrupción y el desempleo. Actualmente, los rankings universitarios son un fenómeno que mide la reputación de las universidades e instituciones de educación superior e influyen de manera directa en su imagen y prestigio frente a miles de estudiantes potenciales alrededor del mundo. Es importante valorarlos para los muchos estudiantes que buscan formarse en nuestra región. Es la mejor universidad española en agricultura y ciencias forestales. La Universitat Politécnica de Valencia lidera el ranking QS de universidades en España en esta materia, una clasificación que además sitúa a la UPV como la tercera mejor universidad del país en ingeniería química, ingeniería civil, arquitectura e ingeniería mecánica, aeronáutica y fabricación. Como digo, estos rankings, lo importante es la tendencia, más que la posición, aunque este año tenemos una posición destacada, pero es una tendencia de que año a año esta universidad tiene un compromiso con la mejora y su buena evolución. A nivel internacional, la Universitat Politécnica de Valencia está en el número 54 del mundo en agricultura y ciencias forestales y en el top 100 en ingeniería civil. Quacquarelli Simons es la empresa británica que elabora esta clasificación que evalúa el trabajo de las universidades en 48 disciplinas, agrupadas en 5 áreas de conocimiento: artes y humanidades, ingeniería y tecnología, ciencias de la vida y medicina, ciencias naturales y ciencias sociales y gestión empresarial. Quacquarelli Simons, fundada en 1990, es una proveedora de servicios, análisis y conocimientos para el sector de la educación superior. Desde el año 2004 realiza estos rankings de estudios universitarios. La reproducción asistida tiene una historia de más de 70 años y se ha aplicado sobre todo para ayudar a la concepción de seres humanos en un entorno controlado in vitro. Pero esta práctica se ha extrapolado a la reproducción de otras especies, sobre todo aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Esto se intenta hacer en Brasil con los corales.
La congelación de gametos, que son las células reproductoras, y la inseminación in vitro de las mismas, se ha convertido en una de las esperanzas para la supervivencia en el mundo de los arrecifes coralinos, que para los especialistas en Brasil están más amenazados que la propia selva amazónica. Un grupo de científicos brasileños de diversas áreas descongeló entre octubre y diciembre gametos que eran conservados desde hacía un año a bajas temperaturas, con semen y óvulos de los corales, y comprobó que entre el 35 y el 40% presentaron resultados promisorios con espermatozoides vivos. Así lo explicó el profesor Leandro Godoy, de la Facultad de Agronomía y doctor en zootecnia de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Una vez que se consigue definir y ejecutar un protocolo de congelación adecuada, la célula preservada puede durar por tiempo indeterminado. La llamada técnica de criopreservación aplicada a corales comenzó en Hawái en 2006 y después fue utilizada por científicos de la Universidad de Taiwán. Actualmente el proyecto brasileño es el tercero en el mundo y el único desarrollado en el continente americano con ese tipo de biotecnología. Si el proceso es bien hecho, y bien hecho significa retirar cualquier molécula de agua del interior antes de la congelación para que no tenga formación de cristal de hielo y que así consigan mantener viable la célula, el tiempo no importa. Ella puede durar una semana, un año, 10 años, 50 años, 100 años teóricamente. Ya fisiológicamente hablando, es como si el tiempo no pasase. Especialistas de todo el mundo coinciden en que un 50% de los arrecifes coralinos ha desaparecido en el planeta, y por causa del calentamiento global, de la pesca indiscriminada, la contaminación de los océanos y hasta el turismo irresponsable, ese tipo de formaciones pueden desaparecer totalmente a finales de este siglo. Para Miguel Mies, doctor en Oceanografía de la Universidad de Sao Paulo y coordinador de investigación del proyecto Coral Vivo en Porto Seguro, el peligro para este ecosistema es mayor que para los bosques amazónicos. Todo el mundo sabe muy bien de la importancia de la selva amazónica, pero no saben casi nada de los arrecifes coralinos, y los arrecifes coralinos están muchísimo más amenazados que la selva amazónica hoy en día. Proyecto Coral Vivo es una institución científica con una base en Porto Seguro, pero cuenta con una amplia red de trabajos de investigación de arrecifes coralinos que opera en todo el litoral brasileño, ahora con el respaldo del proyecto de la Fundación Grupo Boticario, liderado en la parte técnica por Godoy y su equipo. La ganadería tiene una importancia clave para América Latina y el Caribe, al representar una fuente de alimentos básicos que contribuye a la seguridad alimentaria de su población, así como un sector fundamental para la economía de los países de la región. El progreso y la transformación del sector ganadero ofrecen oportunidades económicas y de reducción de la pobreza. Pero en Uruguay también se busca que sean más amigables con el medio ambiente. Uruguay, un país prácticamente sin industria, tiene casi 4 vacas por habitante. De gran peso en la economía del pequeño país sudamericano, el sector agropecuario es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gran parte de las emisiones son de metano, derivado de la digestión de las vacas. Uruguay tiene un perfil muy particular de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hace que el sector agropecuario, o sea, agricultura, forestación y los usos de la tierra tienen un peso muy grande dentro de las emisiones de todo el país. Y a su vez, dentro de las emisiones del sector agricultura, forestación y otros usos de la tierra, la ganadería tiene un rol muy importante. Por ello, desde 2020, Uruguay implementó el proyecto Ganadería y Clima con el apoyo técnico de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El objetivo del proyecto es mitigar el cambio climático y restaurar tierras degradadas a través de la promoción de prácticas climáticamente inteligentes para la ganadería. Gracias al proyecto, los granjeros han reorganizado una forma tradicional de trabajo sin necesidad de gastos extras. En total, 62 predios ganaderos implementan prácticas como la sincronización del entore y la preñez, así como el destete de los terneros para incrementar la productividad de forma sostenible, pues se generan más terneros a partir del mismo ganado, lo que se traduce en más kilos de carne. Eso realmente nos interesó mucho porque podíamos mejorar nuestros ingresos, mejorar nuestra producción y a su vez mantener todo el campo natural y
y ir mejorando el campo natural, sin agredirlo. El manejo del campo es vital en el proyecto, pues un pasto en buen estado secuestra más carbono y compensa las emisiones de la propia ganadería. Hay gente que dice, no, el ganado no contamina, contamina mucho más otras cosas que lo que contamina el ganado, ¿no? Digo, bueno, sí, pero tenemos que tratar de que no contamine nada. El impacto de los cambios propuestos se conocerá sobre 2024, cuando los resultados finales del proyecto comparen las emisiones y el acumulado de carbono en el suelo con los medidos al comienzo de la iniciativa. El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas ballet estructurado en 4 actos que fue encargado por el Teatro Bolshoi en 1875 y se estrenó en 1877. La música fue compuesta por Tchaikovsky y desde entonces ha sido interpretado en los más grandes recintos y salas de espectáculos de todo el mundo por innumerables artistas. Hoy se convierte en un grito de ayuda por el medio ambiente. El Lago de los Cisnes en una bahía helada. No es un simple espectáculo, sino un acto para salvar el medio ambiente. Con su arte, esta bailarina rusa del Teatro Mariinsky quiere defender la belleza de este golfo de Finlandia a unos 100 kilómetros de San Petersburgo, donde se quiere construir un puerto mercante. Estás viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. No te olvides de unirte a nuestras listas de difusión en WhatsApp y Telegram. Según un nuevo informe del Banco Mundial, si no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 70% con respecto a los niveles actuales. Los países de ingreso alto, si bien representan el 16% de la población mundial, generan más de un tercio de los desechos del mundo. Venezuela, por su parte, intenta implementar una nueva estrategia para manejarlos y obtener provecho económico de ello. Venezuela prevé rentabilizar el manejo de los desechos sólidos, una tarea en la que el país está completamente atrasado y que ahora, en medio de la severa crisis económica, aspira a solventar monopolizando el sector para convertir la chatarra en divisas. Así lo ha dicho el mandatario venezolano Nicolás Maduro tras firmar un decreto presidencial que busca generar recursos para la economía de guerra que tiene el país, en alusión a las sanciones internacionales que en el último quinquenio han coartado la capacidad financiera de su gobierno. La medida, ya oficializada, establece que todo material que pueda ser reciclado será considerado estratégico y fija un plazo de 60 días para que todos estos desechos provenientes de los organismos públicos se pongan a disposición de la Corporación Socialista Ezequiel Zamora, que centralizará el negocio. Por el momento se desconoce cómo la corporación gestionará los residuos y de qué forma se distribuirán los fondos obtenidos en caso de que el resultado de su labor sea el esperado por el gobierno. Bajo este nuevo esquema, Venezuela impulsará como nunca antes el procesamiento de residuos, y aunque la idea suena ambiciosa desde el punto de vista ecológico, genera suspicacia que el Ejecutivo monopolice esta actividad, o al menos así lo considera la profesora e investigadora Luisa Villalba. A mí esto me genera mucha suspicacia, porque lo que me da a entender es que esto primero contribuye más al centralismo de todas las actividades relacionadas con el reciclaje, pero también es una forma del Estado, de este gobierno, tomar los recursos que le quedan al Estado, sobre todo a las empresas básicas, a las empresas estratégicas, que han sido desmanteladas. La ingeniera insiste en el que el aprovechamiento de los desechos sólidos es una tarea de responsabilidades compartidas, que necesariamente incluye al sector empresarial privado y a los gobiernos de los 335 municipios que hasta ahora no tienen experiencia en el área. Según estimaciones no oficiales, el país aprovecha menos del 10% de lo que pudiera reciclar. El resto, toneladas de basura orgánica y materiales como el hierro, aluminio, plástico, vidrio, cartón y papel, se acumulan en numerosos sitios de disposición final, entre los que se encuentran ríos y mares, y genera daños en la salud de miles de ciudadanos. Aunque el país tiene legislación sobre el manejo de la basura, no existen reglamentos que especifiquen las formas de reutilización de los desechos o que establezcan sanciones para aquellos que no cumplan con las normas.
La educación ha tenido que adaptarse a lo largo de la historia a las diferentes necesidades de la sociedad. Actualmente, las herramientas tecnológicas y los entornos digitales se han convertido en elementos y situaciones comunes para niñas y niños de todas las edades, por lo que vale la pena integrarlos en la experiencia educativa. ¿Sigues con puro gis y pizarrón? Deberías usar más la tecnología. ¿Yo? No, hombre, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué cambiarla? Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuario de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convendría no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. ¿Y tú, qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus actitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus facultades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales, bibliotecas digitales, archivos digitales, sitios de la web con recursos educativos, laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales, simulaciones y demostraciones, videojuegos, redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo, localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. Y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto Francesc Pedró. En vez de presentarnos delante de los profesores y hablarles de las maravillosas posibilidades que tiene una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen, y a partir de aquí, buscar la herramienta o aplicación adecuada, nunca al revés. Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Por último, te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste, escribiendo, grabando un video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes, es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que temerle al miedo mismo. Se define humildemente como una artista que trabaja como testigo del desarrollo ante natura de la historia. Una hacedora de íconos que registra sin adornos el entorno caricaturesco en el que habita. Beatriz González, quien mostró sus dotes artísticos desde los 10 años de edad, ha marcado un estilo en el arte colombiano. Retratando la colombianidad desde los rostros marginales, la pintora, investigadora y maestra Beatriz González ha cultivado cerca de 60 años de carrera que hoy representan las bases del arte colombiano. Mi obra sirvió en muchas ocasiones en Europa y en Estados Unidos
y sin embargo no conmovió a nadie. Entonces yo creo que ha habido una transformación en el gusto y una mirada a la provincia, al arte marginal. Su interés por expresar el dolor causado por la violencia y la muerte, la representación de los íconos de la cultura popular y las muestras de las culturas aborígenes y el arte precolombino la han llevado a convertirse en un referente histórico. De la experiencia con Beatriz González fue el haberme enseñado a pensar a partir de las obras y a valorar la colección del museo como fuente para entender los procesos culturales del país, históricos, y hacer esas relaciones entre las piezas y su procedencia. La exposición Beatriz González en retrospectiva custodiará hasta el 8 de diciembre el legado de una mujer que ha puesto a un país de frente a una realidad que muchas veces se ha negado a aceptar. La soledad es una realidad a la que hemos tenido que hacer frente durante la pandemia en el año 2020 y 2021. Pero esta es una situación que no era ajena a todas las personas antes de la crisis. La situación de los adultos mayores en diversas partes del mundo se agudiza mientras las pirámides poblacionales se invierten, convirtiendo a los ancianos en grupos mayoritarios de distintas sociedades. La pandemia de coronavirus aisló a las personas, pero para algunos, esa soledad ya era parte de sus vidas diarias hace años. Se trata de los habitantes de las residencias de ancianos. La directora chilena Maite Alberdi cuenta esta realidad a través de su aplaudida cinta El Agente Topo, preseleccionada para los Oscar en las categorías de Mejor Película Internacional y Documental. La pandemia visibilizó el tema para los que estamos afuera de las residencias y no para los adultos mayores que están adentro. Yo creo que la directora de ese hogar me dijo algo muy significativo cuando empezó la pandemia y estaban con las puertas cerradas, como en la mitad del confinamiento. Me decía, mi vida no cambió nada, yo tuve que cerrar las puertas, pero acá las puertas estaban cerradas hace mucho tiempo. Sergio Chami, un viudo de 83 años, se convierte en el espía que se infiltra en la residencia de ancianos para indagar si una de las mujeres es maltratada y sufre supuestos robos, como acusa su familia, completamente ausente. Pero la directora pronto abandonó la historia del espía y comenzó a acompañarlo en su propio recorrido para revelar la vida cotidiana del lugar, con una mirada amable y empática que invita a reflexionar sobre la vejez, la soledad y el trato a los adultos mayores. En Chile es raro ver a un señor mayor hablar de sus sentimientos abiertamente. Entonces, cuando lo vi hablar de sí mismo y hablar de su dolor sin pudor, frente a un desconocido, frente a una cámara, y de manera cariñosa, y de manera como asumir su fragilidad, sentí que era como de otro planeta. Alberdi filmó durante semanas al interior del Hogar San Francisco de la Comuna del Monte, a las afueras de Santiago. La cinta comenzó su ascenso internacional en el Festival de Sundance, donde se estrenó en enero del año pasado, hasta llegar ahora al streaming a través de Netflix. El realismo de los personajes ha sorprendido, despertando dudas sobre si son o no actores. Son reales, todos ellos viven ahí, todos ellos padecen lo que están contando, entonces la historia es real. Lo que pasa es que hay una estilización donde se toma un género de la ficción, que es el género negro, y se cuenta en un estilo que tenemos habituado como a la ficción, pero la experiencia que están viviendo los personajes y que están viendo ahí son totalmente reales. Alberdi dice que no tiene una única mirada sobre la vejez. Ya había propuesto otro documental sobre esta temática en 2014, La Once, que cuenta la historia de un grupo de mujeres que se juntan desde hace 60 años a tomar el té. Pero es difícil. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.